Un momentito, hermanos. Sí, damos nuevamente la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos aquí a Casa de Oración Milpalta. Y bueno, vamos a iniciar con los anuncios del día de hoy. Les informamos primeramente que el segundo trimestre del Instituto Bíblico en línea, nivel intermedio, se está llevando a cabo. Esto es con las materias, más bien son las materias por vía Zoom, con un horario de martes y miércoles a las 9 de la noche y 8 de la noche los días viernes, con las materias Una vida de quebrantamiento, Evangelismo bíblico y la obediencia a Dios. Mis hermanos, las clases son gratuitas y bueno, para mayores informes hay que acercarse con el hermano Héctor al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece allí en pantalla. Asimismo, a todos los congregantes que no estén cursando el Instituto Bíblico, se les hace un llamado a cursar la Escuela de Discipulado Básico. Estas enseñanzas son por medio de audios de WhatsApp. Bueno, se les envía sus audios para que hagan su clase. Para mayores informes hay que acercarse con la hermana Patti Cuevas al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece ahí en pantalla. Asimismo, se les informa que el servicio de oración se realiza los días jueves a las 7 de la noche, 6:30 de la tarde y los domingos a las 10:30 de la mañana. Asimismo, toda la iglesia está invitada a venir al tiempo de oración. Recuerden que esto es la casa de oración, ¿verdad? Y bueno, si alguien tiene el llamado por parte de Dios a estar en este grupo de oración, favor de comunicarse, acercarse, ¿verdad?, con la hermana Alma o bien con el hermano Héctor. Y bueno, si alguien, por otra parte, tiene alguna necesidad de oración, de intercesión, puede acercarse igualmente con los hermanos Alma o Héctor al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que esté ahí en pantalla, incluso entre semana, mis hermanos. Asimismo, les informamos que los días jueves se realiza el servicio general, esto es a las 7 de la noche. Están cordialmente invitados. También se les informa que se sigue realizando el taller para matrimonios. Este se lleva los días sábados a las 9 de la noche. Y bueno, se pueden anotar con la hermana Alma aquellos matrimonios que todavía no estén anotados para recibir esta bendición. Y bueno, también se pueden acercar con ella para recibir informes o bien comunicarse al número que aparece ahí en pantalla. Y también a todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días jueves a las 7 de la noche y también los domingos a las 11:30 de la mañana. Recuerden que la palabra de Dios no perece, mis hermanos, y queda sembrada ahí en los niños, ¿verdad? Para ponerla por obra en el momento en que ellos sean también una buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? También a todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11:30 de la mañana. Asimismo, les informamos que hay reunión de mujeres los días sábados a las 7 de la noche. Y bueno, si alguien no se ha anotado, se puede acercar con la hermana Alma y pues ella las va a anotar, mis hermanas, y también darles mayores informes acerca de estas enseñanzas. También lo pueden hacer mediante comunicándose al número que aparece allí en pantalla. Y asimismo les informamos que ya hay un discipulado de mujeres para la tercera edad. Esta será todos los domingos a las 2 de la tarde, terminando el servicio general. Y bueno, incluso si aún no rebasa la edad, hermana, se puede acercar. Y bueno, para mayores informes hay que acercarse con la hermana Bio o bien comunicarse al número que está apareciendo ahí en pantalla. Asimismo, les informamos que el próximo domingo 10 de mayo habrá un desayuno evangelístico para mujeres. Y bueno, para que vayan invitando a alguien que no conozca de la palabra de Dios o no se congregue, ¿verdad? Y bueno, el tema será honrando a mamá. Y bueno, mayores informes hay que comunicarse con la hermana Alma o bien comunicarse al teléfono que aparece ahí en pantalla. Y aquí las esperamos al próximo domingo a todas las mamás. Asimismo, les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana. Y el tema de hoy es el quebrantamiento del hombre natural, basado en Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62, mis hermanos. Les informamos también que el próximo domingo 31 de mayo
habrá bautizos y también una convivencia familiar aquí en Casa de Oración Milpalta. Bueno, para mayores informes hay que comunicarse, acercarse con la hermana Alma o bien al número que aparece en pantalla. Mis hermanos, hay que estar orando por los bautizos y también por la convivencia familiar, que Dios nos permita convivir como hijos de Dios, ¿verdad? Y bueno, a continuación vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Quien necesite un sobre, favor de levantar su mano y nuestros hermanos servidores se los acercarán. Mis hermanos, si gustan acompañarme con sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7, mis hermanos, dice así la palabra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias porque tú conoces la condición de nuestro corazón, de cada uno de nosotros, y tú eres un Dios bueno, misericordioso, que suple nuestras necesidades naturales y también las espirituales, sobre todo las espirituales. Tú eres un Dios, Señor, cuidadoso de tu iglesia, de tu amada iglesia, por la cual tú diste tu vida hasta la última gota de tu sangre. Señor, en adoración hemos entendido que todo es tuyo, nada de lo que tenemos nos pertenece, y por eso en obediencia, Señor, queremos traer estos diezmos, estas ofrendas en adoración a ti como un dador alegre, Padre, sabiendo que serán usadas, Señor, para que tu obra se siga realizando aquí en la tierra, Señor, y alcance a muchas almas, así como a nosotros nos alcanzaste. Padre, gracias por la obediencia de cada uno de nosotros, de mis hermanos, Señor, que están dando diezmos y ofrendas, Padre, y también gracias a la buena administración, Señor, de las autoridades de aquí de Casa de Oración Milpalta. Gracias, Señor, porque tú les das sabiduría para que puedan cubrir las necesidades naturales de tu obra espiritual, Padre de misericordia. Gracias también porque disponemos de nuestros recursos, estamos dando un poco solamente de todo lo que tú nos das y no nos ha hecho falta nada, Señor. Gracias por tu gran amor, pero también te pedimos por aquellos que están pasando por alguna prueba de austeridad, de escasez. Señor, ayúdalos a que tengan paciencia, a que pongan sus ojos en ti, que soporten la prueba y que también en el momento en que tú les suplas, Padre, en obediencia y en adoración, ellos puedan aportar, Señor, sus diezmos, sus ofrendas, como un acto de adoración y no solo como un acto religioso. Padre, te pedimos todo esto humildemente, reconociendo que tú eres Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, mis hermanos, pueden pasar. Y hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo pueden hacer en las cuentas que están apareciendo ahí en pantalla. En dado caso de que no alcancen a tomarlas, se pueden acercar con nosotros allí en la cabina de audio y video y nosotros se los podemos proporcionar, mis hermanos. Asimismo, a toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de asistente de pastores. Recuerden que gracias a las misiones es que fuimos también alcanzados, porque el Señor usa múltiples cuerdas de amor, ¿verdad? Asimismo, hermanos, les informamos que si alguien tiene alguna necesidad de oración, de consejería o administración, se pueden acercar con la hermana Alma al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece ahí en pantalla. Asimismo, el Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Y bueno, para mayores informes, acercarse con la hermana Alma al finalizar el servicio o ponerse en contacto en el número que aparece allí en pantalla. Y recuerden, mis hermanos, que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpalta.
en Facebook, YouTube y también en Telegram. No se les olvide en estas redes sociales dejar un comentario, un like que sea de edificación para el cuerpo del Señor. Asimismo, les recordamos, traigan su Biblia, puede ser en papel o puede ser en digital, un cuaderno, ¿verdad?, para hacer sus anotaciones y una pluma. Recuerden que el Espíritu Santo ministra de forma personal a cada uno mientras escuchamos, ¿verdad?, la enseñanza. Y bueno, a continuación vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie, mis hermanos. Vamos a orar por la enseñanza del día de hoy, el quebrantamiento del hombre natural, asimismo por las necesidades naturales, pero sobre todo las espirituales de la congregación. Él conoce la condición de nuestro corazón, Él sabe lo que necesitamos, cómo viene cada uno de nosotros y que necesitamos ser formados a la mente de Cristo, ¿verdad, mis hermanos? Y también vamos a orar por el pastor Gamaliel González, su familia, de Casa de Oración Cancún, Puerta de Bendición, allá en Quintana Roo, y por todas las necesidades también naturales de la congregación. Mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Lucas 22, versículos 61 y 62, dice así: Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Oremos, mis hermanos. Señor, primeramente te damos gracias por hacer el llamado, Señor, a nuestro espíritu para que vengamos a recibir de tu palabra. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz, Señor, y nosotros somos tus ovejas. Y tú las conoces porque múltiples veces te venimos a buscar, Señor. Queremos saber cada día más de ti. Queremos imitar tu carácter piadoso, aquel carácter que le respondía incluso con mansedumbre a su propio enemigo. Gracias, Señor, por hablarnos con autoridad a nuestro espíritu. Tú, nuestro Creador, nuestro Señor y Salvador. Gracias por haber salvado nuestra vida. Y, Señor, mueve nuestro corazón, quebrántalo. Necesitamos que quebrantes nuestro corazón, Señor. Cada día, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, que no perece y que está permanente desde hace 2000 años, Padre, que nos siga hablando. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre de misericordia. Tú conoces las necesidades de esta congregación, de cada uno de los que forman, Señor, tu iglesia. Tú conoces, tú sabes que tu novia, tu iglesia, la cual tú amas y has dado tu vida por ella, Señor, necesita ser limpia, pura, limpia, sin mancha, sin arruga, santificarse para ti, que sepa esperar, Señor, hasta tu venida. Padre, ayuda a tu iglesia. Permite que nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros anhelos se alineen contigo primeramente. Tú, Señor, nuestro primer amor. Hemos entendido, Padre, que amarte a ti es alejarnos de la maldad, arrepentirnos y volvernos a ti. Señor, ayúdanos. Hemos aprendido también que amar a nuestro prójimo no es solo abrazarlo, no es el sentimentalismo, sino, Señor, alejarnos del pecado, no pecar contra nuestro prójimo. Te pedimos que suplas esa necesidad espiritual aquí en Casa de Oración Milpalta. Señor, quebrántanos. También te pedimos por todas las necesidades naturales de aquí de Casa de Oración Milpalta. Padre, tú sabes que hemos pedido por un terreno. Señor, si es tu voluntad, suple. Pon el corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos Señor, que den para esta necesidad. Y no importa la cantidad, que lo hagamos con un corazón humilde, Señor, sabiendo que tú multiplicas, Señor. Tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Asimismo te pedimos por la enseñanza de hoy, Señor. Prepara tu palabra, que tu palabra penetre, Señor, cada uno de nuestros corazones y que nos permita distinguir entre lo santo y lo profano. Señor, guía a tu siervo, al pastor Raúl Barragán, Señor. Síguelo bendiciendo a él, su matrimonio, su familia, Padre, y también su ministerio dentro de tu amada iglesia, Señor. Fortalécelo espiritualmente a él y a su esposa, Señor, para que sigan pastoreando a la grey que tú has puesto bajo sus manos, Señor.
Ayúdalos a que sean siervos fieles a cada momento, Señor. Asimismo te pedimos por el pastor Gamaliel González, de Casa de Oración Cancún, Puerta de Bendición, a su esposa, a su ministerio, Padre. Sigue prosperando, Señor, ese ministerio, para que alcance tu obra a muchas almas, Padre. Dales humildad también a los pastores, permíteles ver la luz de tu verdad en todo momento y que tu nombre sea glorificado. Señor, te pedimos todo esto humildemente, reconociendo que tú eres Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Los jóvenes adolescentes pasen a su clase y los invitamos, mis hermanos, quedan lugares vacíos, que se vayan recorriendo hacia la parte de adelante. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga. Buenas tardes, ¿cómo están? Frescos, ¿verdad? Gracias a Dios. Frescos y dispuestos. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno, el corazón está dispuesto a escuchar la palabra que va a ser sembrada hoy en nuestro corazón para que dé fruto. El tema de hoy lleva por título El quebrantamiento del hombre carnal. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 61 y 62. Dice así la escritura. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amados hermanos, yo quiero comenzar esta enseñanza hablando una verdad que muchos creyentes les cuesta trabajo reconocer. Y esa verdad es que el hombre carnal, ¿sí?, que todos tenemos, es como un potro salvaje, rebelde, obstinado, autosuficiente, orgulloso y sobre todo que se resiste a ser domado por el Señor. Y por eso no puede ser usado por Dios. Por ejemplo, hagamos una pregunta. ¿Cuántas veces hemos prometido algo a Dios y no lo cumplimos? Ahí está ese hombre carnal que parece un potro salvaje. ¿Sí me explico? ¿O cuántas veces dijimos, Señor, yo nunca te fallaré? Y terminamos haciendo lo contrario. Y ahí vemos otra vez ese potro salvaje, ¿no?, que se resiste a soltar las riendas de su vida, de su voluntad al Espíritu Santo. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo quiere tomar esas riendas, amado hermano, amada hermana, de nuestra vida y dirigirnos conforme a la voluntad de Dios. Eso quiere hacer el Espíritu Santo. Pero para que eso se logre en nosotros como creyentes necesitamos ser quebrantados. Dile al que está a tu lado, es necesario ser quebrantados. ¿Por qué te digo esto? Mira, porque sí o sí, todo verdadero cristiano tiene que vivirlo para ser formado al carácter de Cristo. Todo verdadero cristiano tiene que experimentar esto que te estoy diciendo, un quebranto o quebrantos en su vida, para que se forme el carácter de Cristo en él. Por ejemplo, el discípulo Pedro. ¿Cómo era Pedro cuando el Señor lo llamó? Pedro era pescador. ¿Cuántos han leído la vida de Pedro? ¿Verdad? Dice que era un pescador, ¿verdad? ¿Cómo son los pescadores físicamente? Son fuertes. Pedro era fuerte. Pero también Pedro era impulsivo. Pedro también era apasionado, pero carnal, amados hermanos. Pedro también tenía iniciativa, pero no tenía dominio propio, hermanos. Pedro tenía pasión, pero no madurez espiritual.
Pedro tenía amor por Jesús, pero confiaba demasiado en sí mismo. Así era Pedro. Y Dios no solo quería usar a Pedro, quiero decirte, sino que quería formar el carácter de Jesús en Pedro. Pero para lograr eso, pues tenía que llevarlo a un proceso doloroso. Era necesario ese proceso. Un proceso doloroso de quebrantamiento. ¿Para qué? Para destruir su hombre carnal. Ahora, quiero decirte algo. Dios quebranta al hombre carnal para formar al hombre espiritual útil. ¿Cuántos dicen que así sea? Sí. Por eso es importante para nosotros considerar algunos procesos de quebrantamiento en la vida de Pedro. Por ejemplo, vámonos con el punto número 1, el quebrantamiento de una fe emocional. Vamos a Mateo 14, 27 y 28. Repito, el quebrantamiento de una fe emocional. Mateo 14, 27 y 28. Dice así la escritura, fíjense. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, ten ánimo, ¿sí? Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Sobre qué dice? Sobre las aguas. ¿Qué vemos aquí? El contexto viene hablando de que el Señor Jesús manda a los discípulos a cruzar el otro lado del mar. Y entonces de repente Dios permite que una tormenta se levante y entonces la tormenta empieza a golpear a la barca. Y los discípulos les da miedo, ¿no? Porque tenían miedo de que se fuera a voltear la barca. ¿Y qué hace entonces Jesús? Dice que se acerca a ellos a distancia, iba caminando el Señor Jesús sobre las aguas. Y entonces fue donde voltearon y dijeron, ¡un fantasma! Y no, pues el Señor les dice, no, tengan ánimo, soy yo. No, ¿qué dice? No teman. Y entonces Pedro, fíjate, el Pedro impulsivo que te dije, ¿no? ¿Qué dice Pedro, no? Si eres tú, a ver, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, qué tremendo, ¿no? Su hombre carnal, pero también su fe emocional. O sea, como Pedro, Dios es el maestro, pero será o no será. Si eres tú, pues, a ver, di que yo vaya sobre las aguas. Y empezó. Y hasta aquí vemos que Pedro tenía valentía espiritual, ¿sí o no? Se necesitaba valor para decirle eso al Señor. Tenía un deseo genuino de ir a Jesús. Tenía una fe atrevida también. Porque todavía las circunstancias no lo movían. Por eso le dijo eso, ¿no? Pero observemos qué pasó en los siguientes textos. Verso 29. Y el Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? ¿Tuvo qué? Y comenzando a hundirse, ¿qué hizo Pedro? Dio voces diciendo, Señor, sálvame. No sé qué tremendo. Pedro, al quitar la mirada de Jesús y poner su atención en las circunstancias, ¿qué pasó? El miedo paralizó su fe. Eso pasó. Y comenzó a hundirse. Eso empezó a quebrantar su fe superficial. Y entonces dio voces, Señor, sálvame. ¿Sabes que Dios te va a meter en circunstancias difíciles para ver cómo está tu fe? Te va a venir la prueba, o sea, sí o sí te va a venir. A mí me vino la prueba hace 2 días. Estábamos con mi mamá y la llevamos, estaba un poquito enferma, la fuimos a atender y luego la llevamos a comer. Le gusta que la llevemos a comer a unos caldos de gallina ahí en San Lorenzo Tezonco. Pero no te voy a decir bien el lugar para que no vayas. Ahorita me vas a decir gracias, pastor, por no decirme dónde, porque así me dan ganas de ir a comer ahí. Ahorita vas a ver por qué. Y ya estábamos ahí, llegamos, es un puesto ahí sobre la avenida y ponen una banca de acero, está ahí, y se sienta mi mamá a mitad de la barra, como de aquí al barandal. Mi mamá, mi esposa y yo acá en la orilla, y un señor hasta allá de aquel lado. Desde que yo llegué, me llamó la atención observar al señor que se paró así, solicitó su plato de caldo de gallina, se lo dieron, se fue a sentar allá en la orilla y empezó a comer. Yo pedí mi plato de caldo y le puse tantito picante, chile piquín. Yo siempre le pongo ese chile piquín porque es muy ligero,
Pero ahorita el que le pusieron, el que nos dieron ahí, tantito le puse y sentí que me estaba ahogando y empecé a toser. Dije, qué bravo está el chile, ¿no? Y lo sentí así bien picoso, más que todas las veces. Llevamos años que vamos a comer en ese lugar. Total de que estábamos ahí y de repente pido yo un poquito más de caldo y veo que el señor de hasta allá pide caldo también. Le dan su caldo y empezamos a seguir comiendo, ¿no? Cada quien. Pero estaba yo percibiendo algo espiritualmente. No me sentía en paz, para que me entiendan. Algo me estaba inquietando. Y entonces de repente oigo que dicen, ¡ah! Y yo volteé y estaba así el señor de hasta allá y vuelvo a agarrar mi cuchara y pues a lo mejor está jugando, ¿no? Y otra vez dice, ¡ah! Y cuando agarro y yo, pues está mi mamá, está mi esposa y yo me hago así a un lado para ver al señor y el señor estaba así. Y me paro y le digo, ¿estás bien? Y estaba el muchacho del que sirve limpia las mesas, estaba ya de aquel lado, como de mi tamaño, o un poco más alto que yo, el chavo. Y entonces no respondía el señor, no respondía a nada. Y yo pensé que le estaba dando un infarto. Y yo digo, ¿qué hago, señor? Pues orar, lo único que digo es, pues ponte a orar, Raúl. Y que me pongo a orar y digo, Señor, ayúdanos por misericordia, ten piedad de este hombre, ¿no? Yo empecé a orar y entonces me acerco y veo que como que se está mareando y está perdiendo el control el Señor y lo veo que trae sus labios morados. Dije, se está ahogando, le puso demasiado picante a su plato porque alcancé a ver su plato de caldo, pues el caldo es blanco, estaba rojo. Se estaba ahogando y le digo al muchacho, agárralo, se va a caer, agárralo. Y entonces agarra al muchacho y lo agarra y le digo, ¿sabes qué? Apriétalo, se está ahogando, apriétalo. Y entonces lo agarra el muchacho y está sentado y lo está apretando y fuerte, apriétalo. Y nada, y estaba desguanzando el señor. Y entonces agarra, dice, llega una señora y dice, sáquenlo de ahí, sáquenlo. Y lo agarran y entre el otro agarra y lo saca. Y ya estaba yo ahí a un lado queriendo apoyar y lo sacan y lo paran y el otro le dice, hazte un lado y le agarra y le pone bien el puño en la boca del estómago y que lo agarra y el de atrás hasta abogó y que lo aprieta y 2, 3 veces y empieza y así como que volvió en sí. Pati y yo nada más nos estábamos orando, clamando la misericordia de Dios por la vida de Salva. Perdió como que la noción de todo el contexto y agarró y como pudo se fue caminando. ¿Por qué te platico esto? Porque Dios prueba nuestra fe. ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de... Si tenemos una fe emocional o una fe firme para depender de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo para poder ayudar en lo que Dios quiere que ayudemos? Se estaba ahogando. ¿Qué aprendí de esto? Yo le dije al Señor, ¿por qué me permitiste pasar por esto? Y el Señor me dijo, porque estoy probando tu fe. Así como metí a Pedro a las circunstancias difíciles, así te estoy metiendo aquí. Estoy probando tu fe. A ver si tienes una fe emocional o una fe que ya creció, que ya maduró y que crees que yo puedo hacer algo en medio de toda situación. Y yo me quedé así y dije, Señor. Y el Señor me dijo, y date cuenta, así hay muchos que se están ahogando en el alcohol, en las drogas, en el pecado, en la prostitución, en la inmoralidad sexual. Se están ahogando. ¿Qué estás haciendo? Y gritan, que alguien me ayude. No puedo con este pecado, no puedo con la mentira, con el robo. Yo me quedé así, dije, Señor, ayúdanos, despiértanos. Y el Señor nos va a despertar. ¿Cuántos dicen que así sea? Nos va a meter a situaciones, como te dije, sí o sí, nos va a meter a situaciones para despertarnos. Algunos están bien dormidos. Yo no sé quién, pero se percibe. Yo percibo cuando me está como que algo me está estorbando en mi comunión con el Señor y no me está dejando ser activo, vivo, andar operando en los dones, en la guía del Espíritu Santo. Hay algo que me está estorbando. Y entonces cuando tienes que clamar al Señor,
decirle, ayúdame, Señor, sálvame como Pedro, Señor, sálvame, sálvame, me estoy enfriando, sálvame, Señor, avívame, Señor, ayúdame a encender el fuego del don de Dios que has puesto en mí, ayúdame por misericordia. ¿Y el Señor qué hizo con Pedro? Verso 31. Mateo 14:31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca ¿qué? ¿Por qué dudaste? Dios tuvo que quebrantar su fe emocional para formarle una fe firme en el Señor. Pedro sí tenía fe, pero era una fe emocional, porque no se sostuvo en medio de la prueba. No se sostuvo, sino que dudó por mirar las circunstancias y eso lo debilitó. Pero al clamar a Jesús fue salvado. ¿Cuántos saben que cuando clamamos a Dios, Él nos salva? Amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Salvador. ¿Es Jesús? Aplicación a mi vida. Muchos creyentes comienzan con fe. Muchos comienzan con fe. Dan pasos caminando sobre las aguas y ahí van. Pero al quitar la mirada de Jesús y ver sus circunstancias, comienzan a hundirse. Es que no tengo dinero, por eso no voy temprano a la iglesia, porque nada más tengo para un pasaje. No pasa nada, levántate a las 7, 8 de la mañana y vente caminando. ¿Cuántos dicen amén? Órale, Señor, ya los oíste. ¿Sí me explico? Es que de verdad, o sea, si decimos tener una fe en Jesús, ¿qué nos está impidiendo venir a estar con Él? Hoy es el día del Señor, ¿sí o no? Sí. Yo en la mañana me desperté y lo primero que el Señor me habló, yo no sé, pero a todos nos habla, todos somos creyentes, Dios nos habla. Y el Señor me habló y me decía, la alabanza, llegaba la alabanza. Mi deleite es estar en tu presencia. Háblame, Señor, te necesito. Y empecé a cantar. Tu palabra es perfecta. Y el Espíritu Santo me llevaba. Y más dulce que la miel. Y ahí estaba adorando al Señor. El Señor nos habla. Para que quitemos nuestra mirada de las circunstancias y pongamos la mirada al despertar en el Señor. Amén. Porque si ponemos la mirada en las circunstancias, ¿qué crees? Te vas a hundir. Dile al que está a tu lado, ay, nos hablan, Pedro, ay, perdón, hermano. ¿Sí me explicó? Cuando una persona pone la mirada en las circunstancias, comienza a hundirse y no entiende que Dios está quebrantando su fe emocional para transformarla en una fe firme y dependiente de Jesús. Le cuesta trabajo entenderlo, porque tiene la mirada así en las circunstancias. ¿Qué va a pasar? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y qué va a pasar con mis hijos, mi familia, mi papá, mi mamá, mi tío, el perro, el gato del vecino? ¿Qué va a pasar? Quítate. No dice Hebreos 12:2. Vamos para allá. Mira, ¿qué dice? No es que el pastor se la está sacando de la manga. No me estoy sacando nada de la manga. Es el Espíritu Santo que nos está guiando en esta enseñanza. Hebreos 12:2, por favor. Fíjate, el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, veía a la iglesia del primer siglo que también ponía su mirada en las circunstancias. Imagínate, la iglesia del primer siglo estaba siendo correteada, le quitaban sus casas, perdían sus bienes materiales, sus negocios, sus carros, todo lo que tenían lo perdían porque había persecución, y si los agarraban los metían al Coliseo, los echaban de desayuno a los leones. Y otros estaban los estaba llenando Nerón de brea, los llenaba de brea, y luego ya cuando se hacía noche les prendía un cerillo y ahí en su jardín eran antorchas encendidas, sus cuerpos vivos en el jardín de Nerón.
Esa es una persecución atroz, tremenda. El diablo te odia y nos odia, pero el Señor está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Él está con nosotros, nos guarda. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. En medio de toda circunstancia, de toda situación, Él está contigo, pero no quiere que pongas tus ojos en las circunstancias. Quiere que mantengas tu mirada en Él. Por eso usó al escritor de Hebreos para decirle a la primera iglesia, les dijo: ¡hey! Despierten, puestos sus ojos en Jesús, el autor y el consumador ¿de qué dice? De la fe. No dice puestos los ojos en las redes sociales hasta las 2, 3 de la mañana. No dice puestos los ojos en el problema o la circunstancia. No dice pongan los ojos en otras cosas materiales, en los deleites de este mundo. No dice eso, dice pongan los ojos en Jesús. Eso es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos. Y dice: el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono. ¿De quién? De Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Señor, gracias, gracias. Siguiente quebrantamiento de Pedro, el quebrantamiento de su autosuficiencia. Jesús le quebrantó ya la fe emocional para llevarlo a una fe firme, sólida, establecida. Pero ahora viene con su autosuficiencia. Dios está tratando con las áreas de la vida de Pedro, como lo está haciendo con tu vida y con la mía. Mateo 16, 21 al 22, por favor. Dice así, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer ¿qué? Día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Esta situación ocurrió, fíjate, a mí me llamó la atención porque Pedro, antes de estos textos, o sea, esta situación ocurre después de que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús les preguntó a sus discípulos: oigan, ¿ustedes qué oyen que dice la gente de mí? Y dicen la gente, le dicen los discípulos a Jesús: la gente dice que tú eres un profeta, que eres Elías, y que le empiezan a decir así. ¿Sí han leído ese pasaje? Y entonces agarra y les dice Jesús, les pregunta a los discípulos: ¿y ustedes qué dicen de mí? Y entonces agarra y dice, los demás se quedan callados, no dijeron nada. Y pues ya sabes, el Pedrito impulsivo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dice Jesús: no te lo reveló carne ni qué, sino mi Padre que está en ¿dónde? O sea, tuvo una revelación un momento antes de que pasara esto, de que se llevara al Señor, antes de que el Señor anunciara su muerte, ¿no? Y entonces Pedro se lleva a Jesús y trata de corregir a Jesús, como si estuviera equivocado. Y todavía le dice, ¿no? Como tratando de decirle Pedro a Jesús: Dios en verdad sea propicio contigo, Jesús, porque de ninguna manera creo que ese plan venga de Dios. Así, tratando de darle esta insinuación Pedro a Jesús. Si Jesús es Dios, ¿qué está haciendo Pedro? Hablando desde una mente carnal y no una mente espiritual. Una mente carnal, voy a ponerte una mente carnal. Oigan, hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé un terreno. Y de repente algunos dicen por allá: amén. Pero no falta el de la mente carnal: no, pastor, pues ya llevamos 8 años de hacer casa de oración y no nos ha dado nada. ¿Una mente qué? Carnal. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que con fe y paciencia se alcanzan las promesas? Amén. ¿Qué hubo? Hermanos, vamos a servir en el ministerio de Ujieres. Amén. A ver otra vez. Hermanos, necesitamos servidores en Ujieres. Amén. Amén. Por fe. De veras, necesitamos servidores. El hermano de Ujieres tiene que llegar más. ¿Sabes a qué es?
Se citan a las 10 de la mañana, él tiene que entrar a las 8 de la mañana porque no hay quien lo ayude a poder estar en el servicio de Ujieres. Qué triste, qué triste. ¿La fe se ve o no se ve? A ver, otra vez, levanten la mano los que dicen que la fe sí se ve. A ver, ya bájenla. Levanten la mano los que dicen que la fe no se ve. Okay. ¿Y los que no levantaron la mano? ¿Qué hombre? ¿No dice Hebreos 11 que por la fe, todos los de la galería de Abraham, Enoc, Noé, dieron testimonio de haber agradado a quién? La fe son sus obras, sus actos de obediencia a la palabra de Dios. Se ve cuando un cristiano obedece la palabra de Dios, se ve que tiene fe, tiene una fe verdadera, una fe genuina, porque hay fe falsa. Cualquier persona dice tener fe en Dios, pero no cualquier persona muestra con sus hechos su verdadera fe. No cualquiera. Solo los que han decidido arrepentirse, creer en Jesús y estar caminando por fe, decir, pase lo que pase, venga lo que venga, aquí estoy, Señor, me rindo a ti. Y el Señor lo empieza a empujar hacia adelante, a aventar hacia adelante a través de las circunstancias. Pedro tenía fe, ya vieron, y le salió su mente, ¿qué? Porque rechazó la muerte de Jesús, buscaba ayudarle para que evitara el sufrimiento. Imagínate, el hombre ayudando a Dios. Y nosotros podemos decir, pues por eso pues ahorita lo entendemos, pero no te das cuenta que a lo mejor en algún área de nuestra vida queremos estarle ayudando a Dios y no dejamos que Él obre en nosotros. Por no renovar nuestro ¿qué? Por tener una mente carnal. Está tremendo. Digo, nos puede pasar a todos, ¿no? El punto no es ese. El punto es que nos demos cuenta y qué vamos a hacer. Vamos a depender de Jesús. Señor, renueva mi entendimiento. Ya no quiero tener esta mente carnal. Quiero tener una verdadera fe. La fe se ve, hermanos. A ver, pregúntale al que está a tu lado. Dile, oiga, hermana, ¿usted ve en mí que sí se ve mi fe o no? Sí, sí. Amén. Se huele, dice la hermana. Sí, puede que sí. Santidad, justicia. Se ve cuando alguien anda en verdad, en justicia, en santidad. ¿Sabes que cuando tú te rindes a Dios, Él te respalda? Te respalda totalmente. Era lo que Dios quería de Pedro, que se rindiera para que lo respaldara. Estaba quebrantando su autosuficiencia. ¿Por qué? Porque el creyente muchas veces quiere bendición sin sacrificio. Y eso no es así. Quiere victoria sin luchar. Pero Dios va a usar el quebrantamiento para quitar toda autosuficiencia de su vida. La va a usar, te lo decía hace rato, sí o sí, Dios lo va a hacer. ¿Qué dice la Biblia? No lo digo yo, dice la Escritura, amados hermanos. Por favor, pongamos los pies en la tierra y creámosle a la palabra de Dios. Porque hace rato nosotros le decíamos, le cantábamos, ¿no? Sobre su palabra, ¿no? Y entonces la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de, ¿qué dice? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Nos guste o no nos guste, tenemos que entrarle al proceso. El punto es que no le echemos a correr al Señor cuando nos meta el quebrantamiento. No, hermanos, no. Yo sé que a veces duele, pero es necesario para madurar. Lo necesitamos. A ver, de los que estamos aquí, ¿cuántos se acuerdan cuando pasaron de su etapa de niñez a la adolescencia y como que les dolían los huesos o el cuerpo? ¿Sí o no? Estabas creciendo
y te llevaban al doctor. Es que le duele a mi hijo esto, le duele aquí, le duele allá. No tiene nada, señora. Su hijo está creciendo y por eso le duele su cuerpo. Igual, vas a estar creciendo, te va a doler, pero es mejor. ¿Cuántos dicen que así sea? Pedro quiso proteger a Jesús del sufrimiento y observamos lo que pasó en el siguiente texto, verso 23, Mateo 16, 23, por favor, acompáñenme. Dice así: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de, ¿qué dice? Al principio, cuando yo conocí al Señor, yo leía este pasaje y no lo entendía, y le preguntaba a otras personas y me decían: no, pues es que Pedro estaba endemoniado. Me da risa ahorita, pero porque ya entiendo, ¿no? Que un cristiano hijo de Dios, nacido de nuevo y que tiene morando al Espíritu Santo dentro de sí, no puede ser endemoniado. Sí puede ser influenciado acá con dardos de fuego, pensamientos del maligno, y creerlos y actuar conforme a esos pensamientos, sí. Pero endemoniado no, porque ya hay luz adentro. ¿Y qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Ya no puede venir a habitar la tiniebla dentro de mí. ¿Sí me explicó? Estoy sellado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios con un aplauso por su Espíritu Santo que ha depositado en nosotros? Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Qué hizo Jesús? Discierne la fuente espiritual del pensamiento de Pedro. ¿Y qué hizo? Fíjate, lo confrontó, no lo dejó ahí, no lo dejó en modo avión, lo confrontó el Señor Jesús a Pedro. ¿Cómo lo confrontó? Quería quebrantar su autosuficiencia, le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Esta frase fue su confrontación para quebrantar su mente, ¿qué? Para quebrantar su mente carnal y su autosuficiencia de Pedro, quien estaba siendo influenciado por pensamientos del adversario y estaba actuando en oposición al propósito de Dios. ¿Era el propósito de Dios que nuestro Señor Jesucristo fuera ahí a ser crucificado y muerto para salvarnos, sí o no? Pues claro, gracias al Señor por su propósito. Por lo tanto, Pedro estaba haciendo una piedra de tropiezo debido a que quería evitar el sufrimiento de Jesús y vivir un cristianismo sin sacrificio. Mira, el cristianismo es de sacrificios. Ayer estaba yo arreglando una situación, te voy a platicar esto porque aplica aquí, el principio, de la cuestión cómo Satanás opera también. A veces Dios nos va a meter en situaciones o circunstancias o problemas con otras personas y a lo mejor para ver cómo vas a reaccionar tú, si vas a depender de Dios o vas a actuar en tu autosuficiencia. Yo tuve una situación el día de ayer en mi calle donde vivo con la cuestión del estacionamiento, ya que hay un salón de fiestas. Yo sé y tengo por entendido y he estudiado que para poder tener un salón de eventos sociales se necesita tener cajones de estacionamiento, como lo ven aquí, en el orden. ¿Sí me explicó? Se te permite, se te da el permiso. Pero el problema es que está el salón, pero no utilizan los cajones para lo de los eventos sociales, los utilizan para pensión. Digo, cada quien puede hacer con su negocio y sus terrenos lo que quiera, pero siempre moviéndonos en el orden para no afectar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces el problema fue ese, ¿no? Llego, no me dejan pasar a estacionar mi auto fuera de la casa, entonces pues tratamos de dialogar amablemente, con una actitud. Yo cuando llegué a la casa dije: Señor, ayúdame. Creo que ya me vino la prueba porque también pues de esto tengo que predicar, ¿no? De no actuar en mi autosuficiencia y de la dependencia de ti. Y entonces pues ya me bajé y a las personas que estaban estacionando sus carros ahí les dije: oigan, disculpen, miren, quiero pedirles de favor si pueden buscar otro lugar donde estacionar su auto, porque yo vivo allá adelante y ya no puedo pasar, ya hay 2 carros adelante de mí y no puedo pasar para estacionar mi carro, y si tengo que salir en una emergencia pues tengo que ir a buscarlos adentro del salón y ver quiénes son los dueños y todo. Le digo, yo les pido de favor que dejen el acceso libre, ¿no? Ay, disculpe, no, es que no somos de aquí, ¿no? Y le digo, sí, no, yo lo entiendo, no se preocupe,
pero pídanle a la señora que les renta el salón, que pues ahí está el estacionamiento del salón, que les permite el acceso al estacionamiento, por favor. Entonces agarra y señor, pues, todavía comprensible, ¿no? Amable. Y ya de repente sale la dueña, ¿no? Y le digo, oiga, no es la dueña, es la que le renta al dueño, ¿no? Es otra, hay otra negociación que hicieron. Y le pedí de favor, le digo, oiga, mire, dígale al dueño que le permita usar el estacionamiento. Yo le sugiero que le hable con él para evitar todos estos problemas. Se trata de solucionar las situaciones difíciles y no de hacerlos más grandes. Y agárrenme. No, pues no va a querer. Y yo dentro de mí dije, Señor, gracias Señor por la prueba. Y entonces no se podía pasar. Y yo le dije, Señor, ¿qué hago? Y eso es cada que hay evento es lo mismo. Y el Señor me dice, Primera de Timoteo capítulo 1, las leyes están hechas ¿para quién? Para obedecerse, para los desobedientes, para los patricidas, los marricidas, para los que no se quieren sujetar a la ley. Para eso Dios las estableció, las leyes. Entonces, pues, yo dije, Señor, pues me estás hablando. Voy abajo a la comandancia con el policía y le digo, oiga, oficial, fíjese que... estaba lo del evento del Día del Niño en la alcaldía. Y fíjese que ya estaba terminando. Ya la gente se estaba yendo y todo. Y le digo, tengo esta situación, oficial, y quiero pedirles de favor que me puedan apoyar. No puedo entrar a estacionarme. Y llega una señora con el oficial así. Esa señora así, pues, como, no así, una vestimenta muy de pueblo, no, pero sí estaba vestida más o menos decentemente, ¿no? Su falda y su blusa, pero como de unos 50 y tantos la señora. Pero llega con una actitud y me dice al policía, necesito que me digas que a quién mandó Claudia Sheinbaum a poner todo esto y a recoger a los de Oaxaca. Necesito que me informes ahorita, pero ya, necesito que me lo informes. Y yo, ¿cómo le estaba hablando a la autoridad? Y cualquier cosa, tú me vas a tener que entregar ahorita cuentas a mí. Y ya agarro y le digo yo a la señora, discúlpeme, estoy hablando con el oficial. Y tú también me tienes que informar, me tienes que entregar un reporte de todo. Tú eres de los de Oaxaca. Le digo, señora, yo vivo aquí, tú no vives aquí. Tú no vives aquí, no eres de ningún lugar, y es más, te voy a sacar de aquí. Cuando me dijo eso, yo discerní espiritualmente. Dije, y que agarré y le digo, señora, es que no ya se dio cuenta cómo le está hablando a la autoridad establecida por Dios. Ninguna autoridad, la autoridad soy yo y me respetas, y vas a ver si no te voy a sacar. Y que agarre que se da la vuelta. Y así amenazándome, ¿no? Le digo, señora, que Dios le bendiga. ¿Cuál Dios te bendiga? Dios no existe, y es más, te maldigo. Maldito eres. Así que, y yo nada más le digo al oficial, creo que está herida en su corazón. Y el oficial, ¿y saben qué me dijo yo? El diablo te odia y no quiere que esté yo viviendo ahí. No le gusta el orden a Satanás. No le gusta que pongas orden en tu mente, en tus deseos, ni orden en tu casa, ni con tus hijos. No le gusta. Busca la manera de engañarte para que vivas desordenadamente. Pero tú tienes que tomar la autoridad en el nombre de Jesús. Quítate delante de mí, Satanás, en el nombre de Jesús. Y cuando me fui de ahí con el oficial, fue informarme qué es lo que yo necesito, moverme en el orden para solicitar. No se trata de
Dios ve la intención de nuestro corazón. Aquí no se trata de dañar a las personas, aunque son gente que no cree en Dios, pero no se trata de dañarlas, se trata de ayudarlas a que puedan corregir ese desorden, y a veces es necesario utilizar a las autoridades que Dios ha establecido para que la gente se ordene. Pero muchos les da miedo. No, no me meto con ella para que no pase nada. O sea, le vamos a hacer un bien. Ya me fui, me informé, oiga, oficial, me mandaron con el juez cívico, está pasando esta situación, ya me dijeron a dónde tengo que dirigirme, todo en orden, y yo siempre he buscado ayudar a esa persona que pueda ubicar un poquito, se centre en que pues, nos ponemos de acuerdo y avanzamos, ¿sí o no? Y que ellos hagan sus eventualidades en el orden. El juez cívico me dijo, mira, es que la verdad muchos tienen su salón y tienen su estacionamiento, pero no lo ocupan y agarran la vía pública para estacionar los carros cuando tienen eventualidades, y el estacionamiento lo agarran para pensión y sacan doble. Yo dije, no te lo reveló carne ni sangre. ¿Sí me explicó? Ahora, ¿qué me estaba probando Dios a mí? Mi actitud. Mira, cuando tú dependes de Dios, y si yo me hubiera movido en mi autosuficiencia, mira, pues sí, tengo conocidos que trabajan en la policía de Milpa. Oye, brother, ¿sabes qué? Mira, hazme el paro, ¿no? ¿Qué onda? Ven a alivianar este asunto, ¿no? Eso es ser autosuficiente. ¿Y qué hice? Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo me recordó la palabra, muévete en el orden. Todavía mi esposa me dijo, ¿estás seguro que Dios te habló? Pues sí, mi amor, sí, Dios me habló, porque me llegó la palabra de Dios. No creo que el diablo me haya mandado el texto, ¿verdad? Y ahí cuidamos también de no ser piedras de tropiezo para la gente que no conoce al Señor. A lo mejor se van a molestar, te van a odiar. Pregunta, hermanos cristianos, ¿a Jesús lo odiaron? Y no dice la Escritura que si el maestro padeció, también los discípulos padecerán. ¿Qué hora? Tú mantente en el orden. No dejes que Satanás te influencie por la situación que se está viviendo hacia tu alrededor. Depende de Dios en ese momento. Y dile, Señor, ¿qué hago? Pregúntale en tu mente, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esta situación? Ayúdame. Pedro ya estaba así como, ¿cómo que te vas a morir? ¿Cómo que vas a ir a...? No, maestro, no. No, para ti no va a haber sufrimiento, maestro. Y por eso tuvo que quebrantar su mente carnal. El Señor. Aplicación. Es necesario discernir la fuente de nuestros pensamientos, porque Dios siempre va a confrontar nuestra mente carnal. ¿Para qué? Para que sea una mente espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me explico? Y no estemos interfiriendo los planes de Dios en nuestra vida y en la vida de otros. Mira, yo te tengo que animar en el amor al Señor, que si alguno de nuestros seres amados, queridos y todo, están en una situación que tú ya te diste cuenta, por decir que te mienten, ¿la mentira de quién es? Y constantemente te están mintiendo y te están mintiendo. ¿Quién lo está influenciando? A tu papá, a tu mamá, a tu primo, a tu tío, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, que te está mintiendo. ¿Quién lo está influenciando? ¿Quién? ¿Qué vamos a hacer? Ven, ven. ¿Cómo estás? Oye, te quiero preguntar algo, pero oye, ya dime la verdad. ¿Qué estás haciendo? Nada. Se hacen como que Doña Lupe les habla, ¿no? No. Oye, mira, te voy a decir algo. Y ya lo confrontas con amor.
el otro día vi que tú hiciste esto y dijiste esto otro, pero me mentiste. ¿Por qué te pasó esto? ¿Sí te das cuenta que eso no es bueno? ¿Verdad que sí? Sí. Y hay que confrontar. ¿Es pecado confrontar a alguien? Pero hay que hacerlo con el tacto de Dios. ¿Sí me explicó? Dios va a confrontar nuestra mente carnal para que seamos espirituales. Ese es el propósito, ¿sí? No destruirnos, sino llevarnos a una mejor manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? La mejor manera de pensar es lo que dice Filipenses capítulo 4, por favor. Ahorita les digo el capítulo. Sí, 4:8. Filipenses 4:8. Esta es la mente que Dios quiere que tengamos. Imagínate, Pablo le está escribiendo a toda la iglesia de Milpalta, perdón, de Filipos. Y le está diciendo, ¿no? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensar, en esto. Ya te puedes ir en la calle. Yo iba cantando el otro día en la calle, antier o ayer, el día que fui al deportivo, estaba ahí, fui a hacer ejercicio ayer en la mañana, y estaban los de los micros, y yo iba cantando al Señor, cantando una alabanza sobre la santidad, y yo vi que se me quedaron viendo así desde lejos, y dije, para que me escuchen, ¿no? Santo eres, Señor. Todo desafinado, ¿no? Pero el Señor ve mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Nada se compara a ti. Y yo iba, mi libertador. Y nos dijo, en esto pensar, ¿sí o no? Todo lo bueno, lo amable, lo digno, lo justo, en Él pensar. Él es bueno, amable, digno, justo, verdadero. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor Jesús? Así es. En Él debemos de pensar. Gracias, Señor. Tercer quebrantamiento de Pedro. El quebrantamiento del hombre carnal. Mateo 26, 30 al 35, por favor. Dice así la escritura. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, amén. Que así sea. Como el Borras. Si uno lo dice, también los demás. Así estaban los discípulos, no discerniendo. Este suceso, hermanos, ocurre después de la última cena. Y Jesús, ¿qué está haciendo? Les está avisando, les está advirtiendo que iba a ser herido, que iba a ser su día, su momento. Y que todos se iban a escandalizar esa misma noche por causa de él. Y Jesús está citando una profecía de Zacarías, del profeta Zacarías, capítulo 13, verso 7. Imagínense cuántos años escribió Zacarías y Jesús aquí
citando lo que se había escrito de él ahí en Zacarías. O sea, qué tremendo, ¿no? Dice Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los que dice pequeñitos. ¿Qué está haciendo Jesús entonces? Está indicando que su arresto, ¿sí?, va a provocar miedo, va a provocar dispersión en sus seguidores, que eran los discípulos. Sin embargo, también les estaba dando una esperanza, porque les dijo que iba a resucitar y que iría delante de ellos a Galilea. ¿Sí o no les está diciendo en el texto que acabamos de leer ahí en Mateo? Y entonces pues aparece Pedro con su autoconfianza y afirma que aunque todos fallen, él no lo hará. A Pedro se le olvidó el texto que dice la versión El Chilango habla hoy, que estamos en la casa del jabonero. El que no cae, se lo sabe. Se le olvidó a Pedro, ¿eh? Jesús le responde con una precisión profética, ¿sí? Esta misma noche, antes de que el gallo cante, Pedro, ¿me negarás cuántas veces? ¿Por qué no una? ¿Por qué no dos? ¿Por qué tres? Porque era lo que Pedro necesitaba para verdaderamente quebrantar su hombre carnal. Necesitaba 3 quebrantos. Pregúntale al que está a tu lado. Oye, hermana, ¿cómo cuántos necesito para ser quebrantado? Una y otra. Dice la hermana, no, está bien, amén, hermana. Si tú estás viendo eso, está bien. Los que sean necesarios, pero que el Señor me cambie, ¿no? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Sí, los que sean necesarios, pero que el Señor nos cambie. Y aún así Pedro insiste en que él estaba dispuesto a morir antes de negarlo. Insistió el apóstol, el discípulo Pedro. Y los demás discípulos también dijeron lo mismo. Estamos dispuestos a morir, Jesús, antes de negarte. No te vamos a negar. Es más, ni nos vamos a echar a correr, aunque vengan las circunstancias sobre de ti. ¿Qué vamos a ver nosotros aquí en estas, o qué vemos en estas situaciones? Vamos a ver cómo se revela la debilidad humana, ¿sí?, frente a la autosuficiencia. Dios va a mostrar cómo el fervor sincero no siempre es suficiente sin la dependencia de Dios. Ahora vamos a los hechos reales. Vamos a la Biblia. Acompáñenme, por favor. Primera negación. Y entre paréntesis pónganle ahí, debilidad por presión externa. Primera negación. Mateo 26, 69 y 70. Pedro estaba sentado ahí afuera de casa de oración Milpalta. Estaba sentado fuera en el patio, ¿verdad? Ahí estaba Pedro sentado en el patio. Y se le acercó ya habían agarrado al maestro, ya se habían dispersado. Y fíjate, o sea, en vez de que Pedro estuviera buscando al maestro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Sentado en el patio. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Ahí está el primer quebranto. Negó a Jesús por miedo a las personas, lo cual significa que fue una negación evasiva. Eso significa. Y mira lo que dice la Escritura con respecto a todo esto. Vamos a Proverbios 29, 25. Se los voy a leer en la versión Biblia del lenguaje sencillo. Proverbios 29, 25.
Dice así el escritor de Proverbios: si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Amén. Tremendo. Aplicación a mi vida. Muchos creyentes niegan a Jesús por miedo al que dirán los demás. No lo predican. Son cristianos de la secreta. ¿Eres cristiano? Voy al templo los domingos porque me manda mi mamá. Te está preguntando que si eres cristiano, sí o no. No te está preguntando si vas al templo o no. Cuando alguien te pregunta que eres cristiano, ¿qué le has respondido? ¿Sí o no? Y los que no dijeron nada. A mí sí me preguntan, ¿eres cristiano? Sí, gracias a Dios. Sí, soy cristiano. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Que el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de ¿quién? Está fuerte, ¿no? O sea, la próxima vez que te pregunten, ¿eres cristiano? ¿Qué vas a decir? Sí. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. Somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Porque seguimos las pisadas y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que no somos maduros, que no somos perfectos, no lo somos. Somos cristianos que vamos en proceso de madurez. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Sí, estamos en un proceso, se le llama el proceso de la santificación, y esa nos dura toda la vida. Desde que naces de nuevo espiritualmente hasta que muramos o el Señor te lleve a su presencia. Por eso te digo, o sea, la fe se ve cuando alguien es cristiano, que tiene una fe verdadera, no una fe falsa. ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús por miedo a los hombres. Segunda negación, compromiso con el error. Se comprometió con el error. Nos puede pasar, hermanos. Mateo 26, 71 y 72, fíjense. Saliendo él, ya lo negó. No se quedó ahí en el patio porque la mujer le estaba ahí diciendo, tú eres también del Galileo, tú eres también. No, yo no lo conozco, dijo Pedro, ¿no? ¿Sí o no? Perdón, dijo, no sé lo que dices, dijo Pedro. Y luego ella dice, saliendo en el verso 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, fíjate, esta mujer, Dios lo permitió que esta mujer le avisara a los que estaban ahí. También estaba con Jesús de Nazareno, también es de ahí, de casa de oración Milpalta. No, ¿verdad? ¿Quién sabe de casa de oración es? También. Pero él negó otra vez con juramento. Ahora con juramento. ¿Qué dijo? No lo conozco. Yo no lo conozco. Entiéndanme, yo no lo conozco. ¿Qué revela esto? Que el pecado de evasión avanzó a la negación consciente. Avanzó a su pecado. Pedro empezó a endurecerse en su corazón. Cuando tú y yo negamos al Señor con nuestras vidas, con nuestra manera de vivir, nuestro corazón se endurece, amados hermanos. Se llega a endurecer. Y ya no solo Pedro lo evita, sino que ahora afirma algo falso. Yo no lo conozco. ¿Cuántos años llevaba caminando Pedro con Jesús? A ver, dígame. 3 años. ¿Y para qué? ¿Y qué les dijo? No lo conozco. Hermanos, a veces el miedo puede ganar más lugar en tu corazón y hacer a un lado tu fe. Y a veces terminando
negando al Señor. Hay que aprender a resistir el miedo, el temor. Porque cuando no se resiste el temor o el miedo, el corazón comienza a justificarse y a sostener el error, hermanos, también. Se sostiene. Pasa en la vida, lo voy a poner en un caso práctico. Algún creyente, ¿no? Un caso que por ahí tuvimos, ¿no? Que empezó a calumniar a otro creyente, un hermano creyente, ¿sí? Calumniando al otro creyente. Y entonces, a la hora que nos dimos cuenta que había ahí, decimos nosotros, Pati y yo, gato encerrado, pues empezamos a confrontarlos, los citamos, les decimos, oye, mira, necesitamos que nos hablen la verdad. Y entonces, este creyente empieza a hablar la verdad de la situación y el otro empieza a decir, no, yo no sé ni de qué está hablando, yo no. Por miedo a que su pecado salga a la luz y por el qué dirán y la vergüenza, termina justificándose y sosteniendo su error. Y cuando decimos, ok, está bien, nosotros no podemos obligarte ni forzarte, pero se ve bien claro que no estás hablando la verdad. No, pastor, yo estoy hablando la verdad por el pescadito. Y entonces agarra y le digo, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Aquí vamos a dejar la situación y yo les pido de favor que se pidan perdón, ¿sí? Y vamos a orar y Dios nos va a mostrar. Y ya, aparentemente se arregla la situación, ¿no? Aparentemente. Pero el que no dijo la verdad, ¿qué crees? A los pocos días nos enteramos de que le vino una aflicción a su vida, disciplina de Dios. Y tú dices, y nos enteramos y entonces le preguntamos al Señor, Señor, es tu disciplina, ¿verdad? Y el Señor nos confirma. Y nos dice sí. ¿Por qué? Porque no quiso hablar la verdad y tener un arrepentimiento genuino y verdadero. Yo permití esta situación para quebrantarlo a esa persona con su pecado de mentira. Y cuando yo permití que ustedes los llamaran y hablaran, no quisieron, él no quiso dar la respuesta que yo le estoy demandando a él, que hable la verdad, para que sea un hombre de verdad. Dios nos va a confrontar. ¿Qué vamos a hacer cuando Dios nos confronte? Mira, a veces mi esposa a mí luego me pregunta, me dice, oye, ¿te puedo preguntar algo? Y yo, cuando me dice eso, híjole, Señor, ayúdame. Y me dice, ¿cómo andas? Y yo, ¿qué tengo que hacer? Hablarlo. Y si no ando bien, le tengo que decir, mira, no ando bien. Veo que me está pasando esto y esto. Ayúdame a orar por mí. ¿No dice la Biblia que oremos unos por quién? Dios va a permitir que tu jefe en el trabajo, tu papá, tu mamá, un hermano aquí en Cristo con autoridad de Dios que vive en santidad, te pueda confrontar haciéndote nada más esta pregunta. ¿Cómo estás, hermana? ¿Estás bien? Luego sintió el peso, ¿verdad? ¿Qué me está? Sí, se percibe. Imagínate cuando nuestras autoridades espirituales a nosotros también nos preguntan, Pastor Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo va la iglesia? Si la iglesia no va bien y yo le digo, bien, pastor, todo bien, ya no solo estoy negando, sino me estoy justificando y sosteniendo mi error. Aunque usted no lo crea. Pero ahí está. Yo sé que Dios nos va, sí o sí,
nos va a venir la prueba en algún área de nuestra vida. Mira, yo le decía ayer Dios me mandó a confrontar a un varón. Ayer estaba yo orando, desde antier estoy pensando en él, desde el viernes. Y Dios, ayer en la mañana estaba yo orando y me venía a la mente y el Señor me dijo, vas a ir y vas a hablarle la verdad y lo vas a confrontar. Así me mostró clarito cómo lo tenía que confrontar. Con amor, ¿sí me explicó? O sea, bien, con amabilidad, con mansedumbre, con templanza, pero con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y ya fui, lo saludé, nos seguimos llevando bien y todo, ¿no? Y él, ya llegó el momento en que le dije, oye hermano, una pregunta. ¿Estás congregando? Y se me queda viendo y me dice, no, pastor, la verdad es que no. Y le digo, mira, te tengo que decir algo que el Señor me está mostrando, que te lo debo de decir. Tú no eres un cristiano nuevo, tú eres un cristiano que ya lleva tiempo, pero que el Señor te quiere otra vez levantar, sanar, restaurar, hermano. Pero necesitas agarrar el camino de la obediencia a Dios para que Dios te levante. Si no, no te va a poder levantar el Señor. Y entonces le dije, porque mira, lo que le pasó Pablo a Timoteo, Timoteo estaba pasando situaciones difíciles y Pablo le dijo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, vuelve a encender los dones, la vida espiritual, tu comunión con Dios, vuelve a encender, Timoteo, no te dejes que se apague, Timoteo. Yo estaba diciéndole y el brother recibiendo y cayéndole, ¿no? Y le digo, mira, hermano, yo estoy dispuesto a ir a tu casa una vez a la semana a enseñarles la palabra, si tú me lo permites. Platícalo con tu esposa. Y ¿sabes qué? Dio una respuesta sabia. Lo voy a platicar, pastor, y en la semana te aviso. Dios lo confrontó, ¿sí o no? Está esperando Dios que Él dé la respuesta, que Dios le está demandando. No yo. Yo solo soy un mensajero. ¿Qué respuestas te está pidiendo Dios? Porque está el cincel del quebrantamiento aquí ahorita. Está quebrantándonos el Señor para que dejemos de justificarnos y no sostengamos algún error en nuestra vida que hemos estado sosteniendo. Hablemos la verdad entre nosotros, hermanos, y mejor démosle la respuesta al Señor que nos está pidiendo. Aplicación. Cuando no se resiste el temor por el miedo al qué dirán o el miedo a la vergüenza o al que se den cuenta que estoy mal en esto y en esto, cuando no lo resistes, o sea, eso, tu corazón comienza a justificarse y a sostener errores. Así empieza el corazón, es engañoso. No, yo no lo conozco, no sé de qué me habla, pastor. No, yo no era, ¿cómo cree? ¿No? Si te estoy viendo que andabas ahí con la otra. No, me estaba confundiendo, pastor. No, pues, ahora, ¿sabes qué hago? Mejor saco fotos. Sí, no, sí, no, ya. Que me digan algo, mira, te voy a decir, ahí está. Yo sí lo he hecho, porque me lo niegan y me lo sostienen el error. Digo, mira, ahí está, tú dime. Y digo, yo no lo hago con la intención de avergonzarte, porque yo sé que ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú des la respuesta ahorita de que simplemente te rindas y simplemente ríndete como el grano de trigo, ¿no? O sea, el grano de trigo, cuando dice la Escritura, cuando Jesús dijo, si el grano de trigo no muere, solo quedará, pero si muere en abundancia, ¿qué dice? Dará. Cuando tú agarras el grano de trigo, y ahí está el grano de trigo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Aquí está el grano de trigo en mi mano, hago ahí el arado, hago a un lado la tierra y lo dejo caer. Ya cayó el grano de trigo, lo tapo, ya que le pegue el sol y la lluvia, y entonces se empieza a secar y a morir, y entonces vuelve a ¿qué? Pero cuando el grano va cayendo, no dice, no quiero, no, yo no soy así, no, estás mintiendo, no es cierto. No, el grano no hace eso, no se justifica ni se defiende, se rinde. El grano se rinde. ¿Qué le estaba pidiendo a Dios a Pedro?
Pedro, simplemente ríndete, estoy permitiendo que otros sean usados para que hables la verdad, Pedro. Para que ya no te estés justificando, ya no te estés ahí sosteniendo tu error, Pedro. Pero no lo hizo Pedro. Y tuvo que venir la caída profunda y descontrolada. Híjole, Dios nos está hablando. Tercera negación, la caída profunda y descontrolada. Mateo 26, 73 al 75. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, como diciéndoles, entiendan, ya les dije, no lo conozco, ¿no? El apóstol Pedro, pues era un hombre atrabancado, ¿sí o no? Impulsivo. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras ¿de quién? De Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró. Mira, otra confrontación. Y esta fue la tremenda. Porque Dios permitió que le dijeran: tu manera de hablar, ¿sí?, te descubre. O sea, ya date cuenta, Pedro, que tú eres de ellos. Ya, o sea, reconócelo. ¿Y qué hizo Pedro? Comenzó a maldecir, a jurar: no conozco al hombre. ¿Sabes? Este es el punto más bajo espiritual de Pedro. Porque comenzó a maldecir. No significa necesariamente decir groserías comunes. Esto implica que invocó una maldición sobre sí mismo si está mintiendo, ¿no? O sea, es una forma extrema de autoafirmación, como diciendo: Pedro, que me caiga un juicio si estoy mintiendo. O sea, ya como dándoles hasta ese punto llegó el apóstol Pedro, es cuando dice la palabra maldecir en el original. O sea, qué tremendo, ¿no? ¿Qué está reflejando esto? Una ruptura. Esto refleja el colapso de su identidad espiritual. Pedro, al negar de esta manera a Jesús, se le vino abajo su vida espiritual, se colapsó. ¿Has pasado por los lugares donde de repente hay carros que van manejando y de repente ¡pum!, se van para abajo sus carros, se colapsa el piso, se hunden? Y así hay cristianos. De repente van a la congregación y esto y el otro y aquí y allá y dicen que son cristianos y de repente cuando menos te enteras, ¡pum!, se hundió su vida, se colapsó. Se fue con la otra o se fue con el otro. Y tú te quedas, ¿qué hubo? ¿Qué vemos aquí? Que el hombre en la carne puede llegar más lejos de lo que imagina. ¿Sí? Y luego, ¿qué hizo? Juró. Un juramento solemne, invocó a Dios como testigo de lo que Pedro estaba diciendo. Pedro estaba usando el lenguaje más fuerte posible para negar a Jesús, hermanos. Como diciendo: se los juro que no conozco a ese hombre. Qué tremendo. 3 años estaba ya caminando con Jesús. ¿Cuántos llevan más de 3 años caminando con Jesús? Que Dios nos ayude, hermanos. No conozco, fíjate lo que no dijo: no conozco a Jesús, dijo: no conozco a quién, ¿te das cuenta hasta dónde su corazón lo atrapó y lo engañó? Usó una expresión distante y despersonalizada de Jesús. Esto refleja un intento de una desconexión total con Jesús. Pedro había dicho antes que aunque todos se escandalizaran, él nunca se iba a escandalizar. Y mira,
O sea, ve lo que nos puede pasar a nosotros, seamos realistas, a nosotros o nos está pasando a alguno de nosotros que estamos aquí, que hemos negado a Jesús verdaderamente con nuestra manera de vivir. Yo no lo sé, ¿no? Pero yo sé que el Señor conoce nuestros corazones. Y ahora Pedro niega, jura y maldice. ¿Qué revela esto? Su autosuficiencia espiritual, que termina en caída. Eso es lo que está revelando. Y enseguida dice la Escritura, ¿cantó quién? Aquí está la clave. Porque esto marca el momento exacto, escuchen bien, el momento exacto de su despertar espiritual de Pedro. Porque es una señal de convicción divina. El arrepentimiento viniendo de lo alto. Es el inicio de su quebrantamiento de Pedro. Y esto nos enseña que Dios usa situaciones, palabras, circunstancias para quebrantarnos y despertarnos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Lo va a usar, te lo tengo que decir, lo va a usar. Ayer tuvo que usar situaciones desde el día de ayer. Desde antier que me pasó la situación eso con mi mamá, y el día de ayer fui al deportivo y de repente me encontré a una persona y esa persona me odia, cuando me ve me odia. Tú te das cuenta cuando una persona te odia, cuando me busca y cuando de repente yo volteo para saludarlo y verlo y de repente se agarra y se agacha y ya no quiere verme, no me sostiene la mirada, me odia ese varón. Siempre le he predicado el evangelio, no he hecho otra cosa más que predicarle el evangelio. Y me odia, pero es porque es usado por el diablo. Es un joven que es drogadicto y alcohólico. Y me odia. Y ayer me lo encuentro, fui yo a hacer ejercicio en la mañana y llega al deportivo y estaba ahí, porque ahí en el deportivo de Milpalta hay 2 canchas de fútbol, la que está al gimnasio, y estaba yo trotando ahí y vi que llegó y me sentí incómodo. Dije, Señor, ¿tú quieres que le hable, que le diga algo? Tú dime, ¿no? No percibí nada de parte de Dios, ya me fui al otro campo porque allá hay aparatos para hacer ejercicios de fuerza. Y me voy para allá, no pasaron ni 10 minutos y estoy haciendo abdominales y de repente volteo así. Y ya estaba el varón ahí. Y yo dije, ¿cómo llegó tan rápido aquí? Y dije, Señor, ayúdame. Y me puse a orar en ese momento. Señor, ten misericordia de este varón, ten piedad, ten misericordia. Yo sé que me odian, yo lo he visto. En algún momento su mami la encontramos mal a la señora, andaba un poquito tomada la señora, la llevamos a su casa, Pati y yo, y él salió a recibirla y se dio cuenta, ¿no? Cómo hemos nosotros actuado conforme a la palabra de Dios, aún con su familia. Y agarro y volteo y le digo, ¿cómo estás? Y ya le digo por su nombre, ¿no? ¿Cómo estás? Y me dice, bien. ¿Y cómo está tu mami? ¿Ya está mejor? Sí, bien. Y traté yo de entablar una relación. Le digo, oye, ¿y qué has pensado? ¿No has querido ir a asistir a la congregación o algo así? Y agarra y se pone a hacer sus expresiones. ¿Para qué? Si no me gusta ser hipócrita. Y yo como David cuando Saúl le lanzó la lanza. Dios va a usar situaciones, personas, palabras, crisis para quebrantarnos y despertarnos espiritualmente. Cuando uno está despierto, te tiran las lanzas y las esquivas. Pero cuando no te tiran la lanza, así, y agarras y te sacas la lanza y se la regresas. Tú también eres igual. Es más, ¿de qué te sirve que vayas más tiempo a la iglesia que yo? Si no cambias. ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Sí o no? Sé que el Señor nos está hablando. Y es bueno, el Señor nos va a ayudar. Nos va a pasar a lo mejor algunos por un proceso de quebrantamiento, pero es necesario para cambiar, para madurar. Lo necesitamos. El Señor sabe que lo necesitamos. Pero yo te quiero decir algo, aún en medio de los procesos de quebrantamiento, ahí estaba el Señor con Pedro. Ahí estaba el Señor. No lo dejó. Quería despertarlo espiritualmente a Pedro, pero necesitaba quebrantarlo. Pedro experimentó el redarguir del Espíritu Santo. Eso lo llevó a tener una convicción de pecado al recordar las palabras de ¿quién? De Jesús. Y entonces, ¿qué hizo Pedro?
reconoció, ahora sí reconoció su pecado y lloró, ¿qué dice? Amargamente. Aquí ocurre el verdadero milagro de Dios. Fíjate, esto es algo extraordinario. Esto es un milagro. El ver gente arrepentida. Ese es un milagro, verdaderamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento estaba cargado de un dolor profundo en su ser interior. Estaba siendo redarguido por el Espíritu Santo por haber fallado a Jesús. Es un quebrantamiento genuino, pero también es el inicio de una restauración. Yo me imagino a Pedro, hermanos, de verdad, yo te lo digo, yo me pongo en los pies de ese hombre, de ese apóstol, porque yo sí he experimentado quebrantos como de él, donde lloras amargamente y tú dices, no, Señor, perdóname, no, te fallé, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ayúdame, por favor, quiero cambiar, sálvame, Señor, por misericordia, hazme libre de este hombre carnal, por piedad, Señor. Y es ahí donde viene el cambio. Es ahí donde viene la convicción firme de determinación, nace el cambio. Pero es un arrepentimiento genuino, verdadero. Amén, amén. Es un dolor profundo, interno en tu corazón, donde tú dices, no, ya no quiero volver a hacerlo jamás. No te quiero volver a fallar, ayúdame, yo no quiero. Y nace una convicción, ya no quiero ser ligero, ligera, quiero comprometerme contigo verdaderamente. Tantas veces te he dicho que sí, te fallo y te fallo y te fallo, perdóname. Ya no quiero fallarte, por favor ayúdame. Esto marca la diferencia entre el arrepentimiento y un remordimiento. El verdadero arrepentimiento te lleva a tener un dolor profundo, totalmente en tu ser interior, porque estás siendo redarguido por el Espíritu Santo, de haberle fallado a Jesús, de haber tenido en poco su sacrificio en la cruz, de estar resistiendo al Espíritu Santo, de estarlo contristando, hacerle sentir infelicidad, te duele y le dices, ya no quiero ser así, cámbiame por favor. Ese es el verdadero arrepentimiento, no el remordimiento de Judas. Judas tuvo un remordimiento solamente y terminó ahorcándose. Esto nos enseña que aún en la caída, Dios no ha terminado con nosotros. Aunque Pedro dijo, no conozco al hombre, Jesús nunca dijo, yo no conozco a Pedro, ¿o sí? Nunca lo dijo, nunca negó a Pedro, su discípulo. El proceso de la caída de Pedro fue que se alejó de Jesús, se dejó llevar por el mundo, ¿sí? Y negó su identidad, y así opera la carne hoy también. Todo pecado comienza distanciándose de Jesús, desconectándote de Él totalmente y conectándote con las cosas del mundo, y terminas negando la verdad. No fue la caída lo que transformó a Pedro, fue el quebrantamiento. ¿Qué produjo el quebrantamiento en Pedro? Reconocimiento de su condición, dolor genuino por su pecado y humildad profunda. Y Pedro dejó de confiar en sí mismo, hermanos. Se dio cuenta que sin Jesús no somos nada. Nada. Esto es como un vaso. No puede ser reparado ese vaso si nunca se rompe. Dios no usa vasijas orgullosas. Dios usa vasijas quebrantadas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué nos enseña esto? Que la gracia de Dios es mayor que nuestras negaciones, hermanos. Es la gracia de Dios la que nos tiene aquí, a ti y a mí, hasta ahorita. Hay una verdad profunda en todo esto. El proceso de quebrantamiento no busca destruirnos, busca transformarnos. Eso busca el Señor. Y de ahí empezó su restauración. ¿Cuál fue la restauración de Pedro? Cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó que si me amaba? 3 veces. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Porque Pedro había negado a Jesús ¿cuántas veces? ¿Y cuál era el propósito de preguntarle si me amaba?
que Pedro se diera cuenta que ya estaba listo para que se le entregara la responsabilidad que Dios tenía para Pedro. ¿Sabes que Dios tiene cosas hermosas para ti? Tiene cosas espirituales para ti, Dios, hermosas. Pero no te las ha podido entregar porque necesitas pasar por el proceso de quebrantamiento. Sí o sí nos va a pasar. Pero porque nos ama y porque nos quiere llevar a madurar y a crecer para que demos fruto en abundancia y que permanezca para siempre. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor Jesús? Concluyo con esto, si gustan ponerse de pie, por favor. El proceso de quebrantamiento, hermanos, incluye que la confianza en la carne va a ser quebrantada. La autoconfianza también va a ser quebrantada. La fe emocional va a ser quebrantada. La mente carnal va a ser quebrantada. Pero va a iniciar el proceso de restauración también cuando tú te rindas como ese grano. Miren, en algunos, yo observo que algunos ya están en ese proceso, porque les están viniendo pruebas y se están rindiendo, están buscando la ayuda de Dios. Y Dios ya empezó su restauración con muchos. Y están viendo a Dios mover en su vida. En medio de su situación, lo están viendo a Dios, están viendo cómo Dios los está ayudando. Pero hay otros que sí todavía están negando, ¿no? Se resisten. Pedro se resistió. Digo, no sé, pues Pedro aguantó nada más 3, no sé cuántas aguantó. Yo la verdad digo, yo ya ni en la primera, Señor, ¡zas! Me rindo, Señor, en la primera. Hace tiempo iba yo manejando y iba yo a pasar en una calle angosta. Aquí en Milpalta las calles son muy angostas y el sentido era hacia abajo y venía una camioneta Ford Lobo hacia arriba con su música y venía el señor con yo creo su esposa, su mujer, y yo me ahorillé. El sentido era hacia abajo, habían carros de este lado y había un espacio, una entrada de zaguán y ahí no había carro y ahí me ahorillé y quedé un poco salido y el señor pasó pegadito hacia al lado de mí y se me queda viendo y me dice: hazte un lado, ¿qué no te das cuenta que voy a pasar? Y yo agarré y le dije: mira, perdóname si te incomodé con hacerme a un lado o algo, perdóname, nunca fue mi intención. Y la mujer, yo vi cómo la mujer, cuando me estaba hablando el Señor, la mujer quería meterse para aventarme también de cosas, ¿no? Hablar de cosas hacia mí. Pero cuando yo le dije, perdóname, y me humillé, la mujer nada más se quedó así. No se esperaba eso. Pedro entendió que el que se humilla, Dios lo exalta. Lo entendí. ¿Por qué crees que escribió Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él no se... Ya lo había pasado tantos años en su vida. Ya los quebrantos ya había aprendido. Y yo entendí, dije, Señor, me rindo. Dios va a permitir circunstancias. ¿Qué vas a hacer en cada circunstancia que vaya a venir? Ríndete. Si hay que ir a pedir perdón, ve y pide perdón. Si hay que restaurar relaciones rotas, ve y restauralas. Pero pastor, ellos me empezaron, ve y restauralos.
Ve, por favor, ríndete. Deja que Dios quebrante a ese hombre carnal que no te está dejando ser libre para que salga Jesús de tu vida. Que hay que pagar deudas pendientes. Ve y pide perdón si dejaste de pagarla y vuelve a continuar pagando la deuda. Vuelve otra vez a la comunión con el Señor. Que hablaste mal de alguien, ve y pídele perdón. Ríndete. Que Dios, dale la respuesta a Dios que Él te está pidiendo cuando permite esas confrontaciones para quebrantar. Y Dios te va a ayudar. Vas a madurar. Te digo algo, vas a crecer, vas a tener más visión, más madurez. Vas a andar en el mover del Espíritu Santo y vas a saber los planes de Dios. Vas a tener nuevas visiones de Dios, direcciones hacia tu vida. Qué hacer en la vida matrimonial, en la familiar, en la laboral, en la escolar. Vas a tener otra manera de ver las cosas como Dios quiere que las veas. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy Dios está tratando con corazones aquí. Algunos están en la etapa de orgullo, otros están en la etapa de caída, otros ya están siendo quebrantados, pero Dios te dice, si te dejas quebrantar, te voy a restaurar. Te voy a restaurar, dice el Señor. Oremos, hermanos. Ahí donde estás, habla con Dios esta tarde. Agradécele al Señor el amor y la misericordia tan grande que Él tiene para con nosotros. Amado Padre, queremos agradecerte en esta tarde lo bueno que eres tú, Señor, lo misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por hablar a mi corazón, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y gracias por hacerme saber que estás permitiendo, Señor, situaciones, circunstancias o cosas que yo pensé, Señor, que ya se habían quedado en el pasado, pero que han vuelto de nuevo al presente y que necesito arreglar cuentas con esas personas, con aquellas situaciones que necesito rendirme, ir, pedir perdón, Señor, humillarme bajo tu poderosa mano, Señor Jesús. Habla con Dios y dile, Señor, líbrame del orgullo y la soberbia. Líbrame, Señor, si yo he caído en eso, rompe todo orgullo en mi corazón, rompe toda autosuficiencia, Señor, rompe toda mente carnal en mi vida, Señor, rómpela por misericordia, quebrántala, hazme un hombre, hazme una mujer espiritual, dependiente de ti, y ayúdame a caminar, Señor, en humildad, como Pedro lo hizo después de ser quebrantado. Ayúdame. Llévanos del orgullo al quebrantamiento, Padre, y del quebrantamiento al propósito. Aquí estamos, Señor. Sabemos que tú nos puedes levantar, pero es necesario, Señor, ser quebrantados primero. Hoy nos rendimos a ti. De verdad, Señor, gracias, gracias, porque vamos a ver tu gloria y tu poder en medio de la situación que tú estés permitiendo en nosotros. La vamos a ver, Señor, tu ayuda, tu misericordia. En el momento que nosotros nos rindamos y nos humillemos, Señor, vamos a poder ver, Señor, tu poder y tu gloria, así como te hemos mirado en el santuario. Muchas gracias, Señor. Gracias por este pueblo, Señor, esta iglesia. Bendícela, Señor, ayúdala. Que podamos darte la respuesta a cada uno de los que estamos aquí en las áreas de nuestra vida que tú nos estás pidiendo. Ayúdanos, Señor. Confiamos en ti, en que nos vas a ayudar a rendirnos, Señor, en toda circunstancia y situación. Ayuda a mis hermanos, Señor, y a sus familias. En cada área de sus vidas, ayúdanos. Gracias, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Padre. Lo encomiendo a tu gracia y a tu palabra de verdad en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor?
Gracias, Señor. Dile al que está a tu lado, todo obra para bien para los que amamos al Señor. Así dile. Así es. Todo obra para bien. Queremos despedirnos de los que nos acompañan en las redes sociales también. Que el Señor bendiga sus vidas y si Dios permite nos vemos en el próximo servicio. Hasta pronto.